Hola, quien saluda es la estudiante Diana Romero Dávila de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Estomatología del programa de estudios Cátedra CIPAN de la prestigiosa Universidad Señor de CIPAN. El pueblo de Zaña es conocido por ser poseedor de una gran riqueza cultural cuya historia se puede dividir en tres periodos. En el periodo prehispánico, dos grandes culturas se desarrollaron en estos valles, la cultura mochica y la cultura lambayeque, también conocida como cultura sicán. Ambas culturas dominaron los trabajos agrícolas y también establecieron canales de irrigación, mismos que les permitían aumentar y mejorar sus cosechas. Por parte de la cultura mochica, encontramos cerámica artística, tejidos e instrumentos musicales, mientras que por parte de la cultura sicán o lambayeque, encontramos finos trabajos orfebres a base de oro y de plata. Vestigios de esta riqueza se pueden encontrar en el Cerro Corbacho, lugar donde tan solo en las faldas del cerro se pueden observar restos de cerámica en tierra abierta, dando a entender que han sido saqueados por los terribles huaqueros. Periodo colonial. Cuando los españoles llegaron al Perú buscaron sitios apropiados para la fundación de ciudades. Es aquí que en el año 1563 se dio la fundación de Zaña, bautizada bajo el nombre de la Villa Santiago de Miraflores de Zaña, por disposición del virrey don Diego López de Zúñiga, conde de Nieva. Respecto a la población indígena, fue dividida en repartos y fueron usados como indemnitarios. Debido al constante maltrato por parte de los españoles, la población indígena fue disminuyendo. Los españoles tuvieron que traer esclavos negros provenientes de África, Kenia y Camerún principalmente. La raza negra sufrió demasiado a manos del poder español, ya que los dueños de las haciendas los mataban con hierro incandescente, conocido como carimba, para dejar en claro que era propiedad de un determinado hacendado. De igual manera, eran asesinados o ajusticiados en el Cerro La Horca, lugar donde las personas que ya no podían trabajar como los ancianos enfermos eran asesinados por considerarlos inútiles. Asimismo, a los ladrones también se les daba una pena similar. En este periodo donde se da la opulencia sañera, pues en el siglo XVI Saña fue elegida como el núcleo de las actividades agrícolas y comerciales en la región norte, los únicos testigos que pueden dar fe de esta opulencia son los conventos. Los únicos conventos que al día de hoy perduran son el convento San Agustín, San Francisco, la iglesia La Merced y la Matriz. La fama sobre la riqueza y la opulencia sañera llegó a los oídos inescrupulosos y es así que el temible pirata Edward Davis llegó a Saña un 4 de marzo de 1680, desembarcando en Punta Cherry, lugar donde comenzó su saqueo en Saña, el cual duró 7 días, para finalmente huir y prender fuego a gran parte de la ciudad. Tiempo después, cuando Saña parecía que se estaba recuperando, llegaron rumores de que el pirata Sir Francis Drake desembarcó en Punta Cherry, rumor que hizo que las pocas familias adineradas que quedaban huyeran a Tucumé, Illimo, Lambayeque y Ferreñafe. Periodo de decadencia. En este periodo se encuentran varios factores, principalmente la huida de las familias adineradas que dejaron a cargo de las casonas, incluso el pueblo, a sus esclavos negros, los cuales celebraban sus bailes y rituales que para ellos eran algo cultural, pero para la iglesia y la sociedad de ese entonces eran rituales profanos. Este periodo se caracteriza por el misticismo y la creencia popular, ya que según el relato se le atribuye al periodo de decadencia de Saña a un castigo divino de Dios. Bueno, aquí nos encontramos con el guía Joel Díaz Delgado, que nos va a responder algunas preguntas sobre que tenemos de la cultura popular. ¿De qué cultura desciende el pueblo de Zaña? En sus inicios se menciona que los únicos descendientes son chicos, pero en la actualidad el pueblo sañero ya es afrodescendiente, procedente de los, pues, es descendiente de los africanos, por decir, de Angola, del Congo, Mozambique, que fueron traídos para trabajar en la agricultura, construyendo templos. ¿Cómo se describiría la cultura afroperuana en Zaña? Bueno, la presencia afro todavía es muy buena aquí en Saña, porque todavía siguen participando y realizando y practicando la cultura, por decir, se dedican a las danzas que están relacionadas con la música afro, siguen elaborando los dulces típicos que tiene también, ¿cómo se puede decir? Influencia colonial, porque los dulces tienen origen árabe y español, pero lo hacían también los afros en la época del virreinato. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones culturales de Zaña y qué manifestaciones culturales se han ido perdiendo? En Saña se sabe que los afros trajeron una danza llamada lundu, procedente de
de Angola, de su capital Luanda. Esta danza consistía en prender fuego en las orillas del río y ellos bailaban desnudos a ritmos prohibidos por el clero, pero es una ¿cómo se puede decir?, de las danzas que se practicaban en sus inicios de la llegada de los afros aquí en Saña. La otra vendría a ser la décima, pero la décima, aclaramos, es de origen española. Inventó un señor de apellido Espinel, Martínez Espinel. Y otro detalle, el baile tierra se origina aquí en Saña según sus investigaciones, así como en 4 países de Sudamérica. Este baile tierra se inicia en el año 1814, más de 200 años ya tiene, y tenía un mensaje al momento de bailar que consistía en el cortejo, en el enamoramiento. Es muy parecido al tondero, por lo mismo que deriva el tondero del baile tierra, y todavía se sigue practicando. ¿Cuáles son los principales abusos que sufrieron los afroperuanos por parte de los españoles? De acuerdo a los libros que he leído, eh, se sabe que cuando la mujer estaba embarazada, hacían un hueco en la tierra, y la parte de lo que estaba embarazada, ahí trataban de que la señora, al estar acostada, esta parte repose en el hueco, y le daban latigazos. ¿Y por qué hacían eso? Para que al ser maltratadas en ese momento, el hijo no lo pierda. Ese es hablando del castigo de la mujer. Había un castigo en el Cerro La Horca, ahí había una cruz grande, y a los esclavos, cuando no querían trabajar, los capturaban y los ahorcaban ahí. Cuando estaban ancianos también los ajusticiaban, literalmente los asesinaban. ¿Qué factores considera que han contribuido al olvido de la cultura afroperuana en Saña? Bueno, si hay personas que desconocen su cultura, que es tan buena y vasta, debería ser porque hay poco. También a dar en el colegio, también incluir parte de la cultura de Saña para que esta cultura se mantenga viva siempre. Como conclusiones tenemos que a lo largo de esta investigación hemos reflexionado sobre la riqueza y resiliencia de la cultura afroperuana en Saña. Estas tradiciones no son solo costumbres, sino símbolos de resistencia cultural y de identidad que han sobrevivido a los siglos de invisibilización. En primer lugar, comprendimos que las expresiones culturales como la poesía en décima y la danza no solo cuentan historias, sino que también conectan profundamente a la comunidad con sus raíces y su sentido de pertenencia. En segundo lugar, observamos que la memoria colectiva de Saña sigue latente a través de sus habitantes. Son ellos quienes, al transmitir de generación en generación estas prácticas y relatos, se convierten en guardianes de un nuevo legado que desafía el olvido.